Muchas gracias por estar conectado, muchas gracias por participar en este webinar que para nosotros, para la Fundación Carlos Vial Espantoso, es tremendamente importante. Este es un estudio. Primero quiero agradecer a los panelistas, a la Macarena Navarrete, gerente general de EY, a Marcos Bendichevsky, gerente de personas, vicepresidente ejecutivo de personas de Finning Sudamérica, y a José Antonio Garcés del directorio de Coca-Cola Andina. También estará presente Beatriz Roque, que es la directora de estudios de la Fundación Carlos Vial Espantoso, y a nuestro partner en este webinar, al Diario Financiero, que hoy día lo está representando Carolina León, periodista del área financiera, quien va a moderar la conversación que tendremos posterior a la presentación del estudio. Este es un estudio, perdón. Este es un estudio que realizamos en conjunto con el Diario Financiero hace 2 meses atrás a los gerentes de recursos humanos de distintas grandes empresas. Fueron 150 las empresas que contestaron este estudio, que lo llamamos, que fue para conocer un poco la visión y la acción que habían realizado los gerentes de recursos humanos en esta pandemia. Este encuentro lo hemos denominado post-pandemia, relaciones humanas en las empresas, que es lo que viene. Y la idea de denominarlo post-pandemia es como poder estudiar y mirar lo que dicen los gerentes de recursos humanos, lo que dicen de las acciones que realizaron las empresas, lo que vemos de los cambios que han acontecido desde que se inició la pandemia y ver un poco con qué nos vamos a quedar, cuáles son las iniciativas que deberían perdurar en el tiempo y un poco cuáles son los cambios que tenemos que realizar, porque la pospandemia la vamos a vivir por mucho tiempo y no va a ser como fue antes. O sea, el antes ya no existe. Estamos viviendo otra etapa que uno no retrocede para atrás. Por lo tanto, queremos conversar con nuestros grandes expositores para ver cómo ven ellos la empresa que viene y cómo ven ellos esta labor tan prioritaria y tan relevante de los equipos de recursos humanos que en el fondo hoy en día, si nosotros como fundación creemos que si no están en el primer lugar, en la estrategia, en las conversaciones con el directorio, que en la gerencia general, las empresas no van a prosperar o no van a estar tan preocupadas de sus personas como debieran estarlo. Un poco esa es la conversación. Yo quiero dejar al tiro, para que no perdamos tiempo, a Beatriz Roque, para que en el fondo les cuente del estudio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por su participación y su tiempo. Voy a empezar a compartir pantalla para que vamos revisando los resultados del estudio. Bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer la colaboración de todas las personas que participaron en la realización de este estudio. Ahí agradecer sin lugar a dudas la labor que realizó el Diario Financiero, con Carolina, Rosana, quienes estuvieron muy al tanto de lo que estábamos realizando. También a Joaquín, que en esta ocasión no ha podido estar, pero que fue parte, de hecho, ambos somos investigadores principales en esta investigación, también del equipo en general de la Fundación, a todas las personas que nos ayudaron con la difusión y sobre todo a Fernanda Menábar, que nos ayudó con el diseño de esta linda presentación, ¿cierto? Bueno, como les decía María Isabel, es fundamental, o fue fundamental para nosotros preguntarnos cuál estaba siendo el rol de los equipos de gestión de personas o áreas de recursos humanos para afrontar la crisis sanitaria. Nosotros tenemos además una trayectoria bastante larga realizando encuestas de dirigentes sindicales, por lo tanto, nos parecía también que era importante generar algún instrumento
que nos permitiera conocer la realidad dentro de las empresas, pero desde otro ángulo. El año pasado realizamos 2 encuestas a dirigentes sindicales, también enfocadas en cómo se está enfrentando la crisis sanitaria dentro de las empresas. Entonces, este año nos parecía que el desafío era cambiar de foco. Sin lugar a dudas, han sido resultados súper interesantes, teniendo en consideración también lo que María Isabel ya les comentaba. Bueno, sobre los aspectos técnicos de esta encuesta fue una encuesta autoaplicada online dirigida a áreas de gestión de personas en grandes empresas. Definimos grandes empresas en tanto nuestro objeto principal de estudios. Estas fueron definidas como aquellas empresas con más de 200 trabajadores de personal propio. De esta manera alcanzamos 152 empresas encuestadas, teniendo aproximadamente 345.304 trabajadores, de los que pudimos conocer en profundidad la realidad dentro de estas empresas. A su vez, es importante tener en consideración que la muestra que nosotros realizamos es una muestra no probabilística. Por lo tanto, hay que tener cierta mesura con la interpretación de los datos, ¿cierto? Y tener también cierto, como poder identificar que hay cosas que no se pueden generalizar, sino que más bien nos sirve para dar cuenta de la realidad que estamos enfrentando. La tasa de respuesta radica en un 35,6% y a su vez el levantamiento de datos lo realizamos entre el 22 de abril y el 14 de mayo de este año. Bueno, ¿y cuál es la descripción de las empresas que nosotros encuestamos, ¿cierto? De estas 152 empresas que formaron parte del estudio. En primer lugar, nos gustaría puntualizar sobre los sectores económicos a los que pertenecen estas empresas. Son bastante variados y tenemos una principal respuesta desde industrias manufactureras con un 91,7%, pero si ustedes se fijan en el primer gráfico es bastante balanceado, lo que nos permite tener como un conocimiento bien general de cómo se está enfrentando esto en distintos rubros. El segundo gráfico que pueden observar, el gráfico de anillo, tiene que ver con la distribución de personal. Vemos que el azul más oscuro, entre 200 y 999 trabajadores, es la mayoría de las empresas que encuestamos. Posteriormente le sigue el celeste, que es entre 2.000 y 9.999 trabajadores. Y finalmente nos encontramos con empresas entre 1.000 y 1.999 y más de 10.000 trabajadores. Y sobre la ubicación de las empresas encuestadas, principalmente nos podemos dar cuenta que el 75% de estas empresas está en la región metropolitana, mientras que un 25% en otras regiones. A su vez, ustedes pueden observar un mapa donde encontramos específicamente cuántas empresas han sido encuestadas en cada región. Tenemos presencia en casi todas las regiones, salvo en 3 casos. Pero nuevamente la muestra está bastante concentrada en la región metropolitana. Y específicamente sobre el rol del área de gestión de personas. Nos interesaba analizar si es que el área de gestión de personas estaba teniendo cierto protagonismo, cierta participación diferente a lo que se había observado en años previos. Por tanto, nos pareció importante preguntar si durante el 2020 la Gerencia de Recursos Humanos participó en reuniones del directorio de la empresa. De esta manera nos dimos cuenta que el 64% de las empresas encuestadas, de las áreas de gestión de personas encuestadas, sostuvieron que sí habían participado, solo un 27% sostuvo que no, y un 9% que sus empresas no cuentan con directorio. Pero también nos parecía importante analizar o comparar con respecto a 2019. Entonces la pregunta siguiente fue si con respecto a 2019 esta participación había aumentado, se había mantenido igual o había disminuido. Y ahí podemos ver con un 58% que se mantuvo igual y le sigue un 38% con un aumento de estas reuniones. Solo un 4% reporta que estas reuniones disminuyeron. En este gráfico podemos observar la periodicidad con que el área de recursos humanos participó en las reuniones del directorio durante el año 2020. Ustedes pueden observar una barra por cada sector económico y una última barra para el total general, donde están agrupadas todas las preferencias independientes del sector económico al que pertenezcan. Podemos observar en la última barra
que no hay como tendencias tan claras, pero sí vemos que el 38% participó una vez al mes. Ahí se observan como algunas fluctuaciones, pero también como en contraste podemos observar que un 12% participó solamente una vez durante el año 2020. Asimismo, nos importaba analizar el presupuesto, ¿cierto?, con el que habían contado estas áreas de gestión de personas. De esta manera podemos observar nuevamente una barra para cada sector económico y finalmente una barra para el total general. Observamos que los presupuestos en un 25% disminuyeron, en un 42% se mantuvieron igual y en un 33% aumentaron. Eso además nos demuestra, ¿cierto?, que no hay una tendencia general que nosotros pudiésemos sostener, sino que son realidades como bastante disímiles. Otro aspecto que nos pareció sumamente importante analizar tiene que ver con los comités de crisis, que luego de la realización del premio Carlos Vial Espantoso, la versión del año 2020, esta versión especial, pudimos notar que los comités de crisis dentro de las empresas estaban teniendo un protagonismo muy importante en la forma en que se estaba afrontando la pandemia. Y nos parecía importante no solamente quedarnos con esta información del autorreporte del premio, sino también profundizar en cómo se estaba llevando a cabo este rol dentro de las empresas y cuál era el rol que estaba cumpliendo precisamente el área de gestión de personas. Así comenzamos con la pregunta si durante el 2020 las empresas habían conformado comités de crisis. De esta manera nos encontramos con que un 92% de las empresas encuestadas sí conformó comités de crisis. Solo un 8% no conformó comité de crisis. Por otra parte, nos pareció importante analizar cuál carácter tuvo este comité de crisis. Preguntamos si este había sido de carácter informativo, consultivo o vinculante. Y como ustedes pueden observar también en verde, notamos que un 74% tuvo carácter vinculante. Es decir, que las decisiones y las conversaciones que se llevaban a cabo en el comité de crisis se realizaban posteriormente sin haber una etapa quizás de análisis, sino que toda la conversación se realizaba en el mismo comité de crisis. Solo un 13% sostuvo que el comité de crisis era de carácter informativo y un 14% de carácter consultivo. Por otro lado, o quizás más por otro lado, profundizando, es importante analizar qué áreas o actores de las empresas fueron parte de estos comités de crisis. En primer lugar, encontramos que las áreas de recursos humanos o gestión de personas con un 96%. Esto quiere decir que un 96% de las áreas encuestadas participó en los comités de crisis. Un segundo. Un 84% participó en la gerencia general, la gerencia de operaciones con un 75%, el área de comunicaciones con un 52%, los comités paritarios con un 41%, las áreas de relaciones laborales con un 39%. Y después vemos una caída quizás un poco abrupta hacia los directorios y los sindicatos. Y podemos observar que solo el 16% de los directorios y un 15% de los sindicatos. Y sobre los comités de crisis también nos parecía interesante profundizar en precisamente cuál había sido el rol del área de recursos humanos dentro de este comité de crisis. Ya sabemos la importancia que estaba teniendo el comité de crisis, pero es importante saber o diferenciar el rol que estaba jugando el área de gestión de personas. En base a eso, ofrecimos 3 categorías: liderar el espacio, en segundo lugar, ejecutar las prácticas que se establecían por la gerencia general o directorio de las empresas, en tercer lugar, informar y entregar insumos sobre la situación del personal de la empresa en relación a la crisis sanitaria. Nuevamente vemos que un 67% de las áreas de gestión de personas sostuvieron que su rol había sido más bien liderar el espacio. Solamente un 21% sostuvo que informar y entregar insumos sobre la situación y un 13% sobre ejecutar las prácticas que se establecían previamente por la gerencia general o el directorio de la empresa. Y bueno, a la fecha, ¿cierto?, que recordar que la muestra fue entre abril y mayo, consultamos si en ese momento se encontraban vigentes los comités de crisis y pudimos observar también que sí, que un 83% hasta ese momento los comités se encontraban vigentes y solo un 17% no se encontraban vigentes.
Otra pregunta que nos pareció necesaria incorporar para poder analizar la realidad dentro de estas empresas es la siguiente. ¿Cuán importante ha sido la participación de los siguientes actores en la crisis sanitaria de su empresa? Preguntamos por dos actores centrales dentro de las empresas, las dirigencias sindicales y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. En primer lugar, es importante destacar que las alternativas están desde nada importante, poco importante, medianamente importante, importante y muy importante. Y vemos una tendencia general, tanto para dirigencias sindicales como para comités paritarios de higiene y seguridad, de considerarlos entre muy importantes e importantes. Si sumamos esos dos porcentajes, ambos casos se acercan entre el 60 y el 70%. No obstante, esto quizás entra un poco en tensión con lo que revisábamos anteriormente con la composición de los mismos comités de crisis. Quizás nos gustaría quizás más adelante profundizar o tener como más contexto sobre qué pasa que se consideran actores muy importantes, pero a su vez quizás no están siendo parte de estos lugares estratégicos de la gestión de personas en la pandemia dentro de las empresas. Bueno, otra sección de esta encuesta tiene que ver con la gestión del trabajo en pandemia. Preguntamos lo siguiente, en su empresa, ¿bajo qué modalidad se está desarrollando el trabajo? Encontramos que una mayoría bastante notoria, un 88%, sostiene que se está realizando de manera mixta, es decir, de manera presencial y remota. Solamente un 6% únicamente de manera presencial y un 7% solo de manera remota. La siguiente pregunta nos parece también súper interesante porque la pudimos preguntar en las dos mediciones de encuestas de dirigentes sindicales durante el 2020. Hicimos exactamente la misma pregunta y esta misma pregunta nos permitió tener un contraste sobre lo que decían los dirigentes sindicales y las gerencias de personas. Y no encontramos grandes diferencias, lo que también da luces de cierto correlato entre ambas formas de posicionarse en base a la crisis sanitaria. La pregunta es la siguiente. A continuación, seleccione todas aquellas acciones que ha realizado su empresa para hacer frente al COVID-19. En primer lugar, cuarentenas preventivas para trabajadores catalogados como grupo de riesgo. En segundo lugar, reestructuración del horario. En tercer lugar, acciones enfocadas en conciliación trabajo-familia. En cuarto lugar, programas de salud mental y así. Hasta encontrar en último lugar, solo un 14% de las empresas tomaron como medida la realización de despidos. Y nos pareció súper relevante también poder hacer el contraste con qué es lo que pasa con los trabajadores contratistas dentro de estas mismas empresas. Entonces, también destacar que un 74% de las empresas encuestadas sí cuentan con trabajadores contratistas dentro de sus operaciones, solo un 26% no cuenta con trabajadores contratistas. Y realizamos exactamente la misma pregunta y nos damos cuenta que pese a hacer la misma pregunta, tenemos respuestas muy disímiles. Encabezando con un 60% de la disminución de sueldos y solo un 1% con vacaciones anticipadas, ¿cierto? Y acá lo podemos observar quizás con mayor detalle, se puede observar como en términos de ranking, qué es lo que más se realizó y qué es lo que menos se realizó. Esto además nos muestra quizás desafíos que siguen estando pendientes dentro de las empresas en cuanto a extensión de estas acciones. Otro elemento fundamental que observamos durante el año 2020 fue la necesidad de mirar no solo lo que pasa dentro de las empresas, sino también lo que pasa dentro de los hogares, y poner el foco en conciliación trabajo-familia o, por otro lado, en corresponsabilidad. Nosotros al preguntar de las acciones orientadas a corresponsabilidad o conciliación trabajo-familia, ¿cuáles ha desarrollado durante el año 2020 para las empresas? Nos encontramos de esta forma que un 81% sostiene que la promoción de instancias de diálogo para identificar oportunidades de mejora al interior de las empresas en esta materia. Un 62% la aplicación de estrategias de intervención para reducir el riesgo psicosocial que conlleva la doble presencia. En tercer lugar, con un 54% la realización de diagnósticos para identificar necesidades diferenciadas entre colaboradores y colaboradoras.
un 35% la incorporación de los principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo, específicamente en torno a equidad de género. Y finalmente, la participación en programas de entidades públicas y privadas que promuevan la conciliación o corresponsabilidad. Por otra parte, preguntamos sobre planes de igualdad de género dentro de las empresas, con la siguiente pregunta. ¿Actualmente se han desarrollado planes o programas orientados a promover la igualdad de oportunidades al interior de las empresas? También notamos que un 58% sostiene que sí, que actualmente se están desarrollando planes o programas en esta materia. Un 32% sostiene que no. Sin embargo, se encuentran en proceso de elaboración de una estrategia al respecto, y solo un 3% sostiene que no lo están desarrollando, y en el corto plazo no se van a desarrollar programas de estas características. Bueno, ya para finalizar, vamos a pasar a los desafíos en gestión de personas, que esto es una de las preguntas que a mí más me impactó y que hemos conversado bastante en el equipo de la Fundación sobre lo decidor que es para la gestión de personas. Desarrollamos una lista bastante completa de todos los desafíos que nos podían parecer que podían ser relevantes para la gestión de personas. Ahí encontramos teletrabajo, automatización de procesos, digitalización, reconversión, salud mental, selección del personal. Estoy leyendo solo algunas, pero son 19, entonces es como una lista bastante larga. Pero tenemos gestión del cambio, integración de empresas contratistas, etc. Son bien completas, las desarrollamos tratando de que no se nos quedara nada fuera. Y la pregunta fue la siguiente. ¿Cuáles fueron o serán los 5 principales desafíos de gestión de personas? Y le pedimos a las empresas que listaran estos desafíos, teniendo las listas de 19 hacia cada año, seleccionaron los 5 más importantes. Para el año 2020, sin lugar a dudas, fue el teletrabajo, con un 83% de las empresas que sostuvieron que fue uno de los principales desafíos. Comunicación interna, un 56%, salud mental del personal, 55%, liderazgo, 45%, salud física del personal, 41%. Al hacer esta misma pregunta para el 2021, nos damos cuenta que, si bien son parecidas las alternativas, notamos que la principal preocupación o el principal desafío de gestión de personas en el 2021 fue la salud mental del personal. Lo que quizás es un poco, no sé si la palabra, es como un poco sorprendente, porque antes de la pandemia poco se hablaba de salud mental. Entonces ahora que sea una de las principales preocupaciones en términos de gestión de personas, da cuenta mucho sobre el contexto que estamos viviendo y los cambios que estamos atravesando como sociedad. En segundo lugar, vemos que se mantiene el teletrabajo. En tercer lugar, liderazgo. En cuarto lugar, gestión del cambio. Y en quinto lugar, automatización de procesos. Y lo último, sobre contingencia laboral. Nos pareció relevante hacer la siguiente pregunta. ¿En qué medida las siguientes políticas públicas han sido de utilidad para afrontar la crisis sanitaria en su organización? Listamos 4 políticas públicas que nos parecían sin duda relevantes o que habían tenido cierto protagonismo en el mundo laboral. La ley de teletrabajo, trabajo a distancia, la ley de protección del empleo, la ley de postnatal de emergencia y crianza protegida y el plan paso a paso. Aquí lo que podemos notar es que entre azul y celeste se enmarcan las alternativas entre muy útil y útil, en verde medianamente útil, y en rojo naranjo poco útil y nada útil. Y podemos notar que la ley de teletrabajo, trabajo a distancia, la ley de postnatal de emergencia y el plan paso a paso tienen grados de percepción de utilidad bastante amplios, destacando además el plan paso a paso. No obstante, la ley de protección del empleo presenta una tendencia bastante disímil, donde notamos que es como que se cambiaran el sentido de la utilidad, y notamos que en realidad es más percibida como nada útil o poco útil versus el resto de las políticas públicas. Bueno, y para finalizar, algunas reflexiones finales sobre lo que les acabamos de presentar.
En primer lugar, es relevante destacar que los hallazgos deben ser tomados con cautela. Esta es una muestra no probabilística, cuyos resultados son extrapolables solo a las 152 empresas encuestadas, que a su vez también destacar que nosotros enviamos los enlaces. Esta no es una encuesta que circulaba de manera anónima, sino que había un proceso de inscripción, que esta encuesta era respondida en equipo por las áreas de gestión de personas. Por lo tanto, también nos acercamos, o no sé si nos acercamos, fue respondida por aquellas empresas con las que tenemos una relación quizás más cercana. Entonces también es importante destacar aquello. En segundo lugar, los resultados de la encuesta muestran que las áreas de gestión de personas de grandes empresas han jugado un rol relevante durante la crisis sanitaria. Se destaca la conformación de los comités de crisis con tendencias bastante homogéneas entre los sectores económicos. Nos parece importante destacar que el rol principal que jugaron los equipos de recursos humanos en estos comités de crisis fue liderar el espacio. Por otra parte, la participación de las dirigencias sindicales y comités paritarios de higiene y seguridad tuvieron una valoración positiva, ¿cierto? Teniendo también la importancia de la construcción de soluciones en conjunto. Por otra parte, las empresas encuestadas han mostrado acciones enfocadas para afrontar la pandemia, ya sea de manera remota o presencial. Se destacan dentro de las empresas para el personal propio, cuarentenas preventivas, reestructuración del horario laboral, acciones enfocadas en conciliación trabajo-familia, programas de salud mental para trabajadores. Se observan diferencias al realizar esta misma pregunta para trabajadores contratistas. Vemos que principalmente con disminución del sueldo, reducción de jornada laboral, reestructuración del horario laboral y otras medidas. Y un 15% sostiene que no ha realizado ninguna medida al respecto. Finalmente, la pandemia ha destacado los efectos de la carga laboral que asumen principalmente las mujeres dentro de sus hogares. De esta forma es fundamental ahondar en aquellas acciones de conciliación trabajo-familia o corresponsabilidad que las empresas declararon realizar. Sobre la promoción de planes o programas orientados a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres al interior de las empresas, notamos que un 58% sostiene que está desarrollando planes o programas en esta materia. Y sobre contingencia laboral, existen diferencias en el grado de utilidad percibido por los planes percibidos por los equipos de gestión de personas. Como les decía anteriormente, la ley de teletrabajo, la ley de postnatal de emergencia y el plan paso a paso son acogidos de manera positiva. Mientras que, al contrario, la ley de protección del empleo no ha sido acogida de la misma forma. Muchísimas gracias. Antes de finalizar, me gustaría dejarles invitados e invitadas a la postulación de la edición especial del Premio PYME Carlos Vial Espantoso de este año. Les vamos a estar enviando por chat las especificaciones. Gracias, Dayan. Beatriz, perdón. Muy buena presentación. María Isabel, no sé si te gustaría comentar algo al respecto. Estás sin micrófono. ¿No? María Isabel está sin micrófono, está silenciada. Siempre me pasa eso en todos los programas. No, solo agradecer a Beatriz por el gran estudio que han realizado. Creemos que es tremendamente importante porque vemos acciones que deben implementar las empresas. Creo importante destacar el rol que ha jugado el equipo de personas al interior de estas empresas, en el sentido de que han tenido 2 años muy difíciles que se iniciaron con la crisis del 18 de octubre y desde ahí como que no han parado de trabajar en un tiempo complejo. Yo creo que, pero sí reconozco que la pandemia también nos ha ayudado y ha ayudado a las empresas a mirar más las necesidades de los trabajadores, a ir en pos de sus familias, al estar cuidando
la calidad de vida o el cuidado por la vida tanto de ellos como su familia, por lo tanto han tenido que intervenir más o conocerlos más. También destaco el comité de crisis, que en el fondo han podido, han sido transversales. Ahí ayer comentando con un equipo de gerentes de personas nos decían que había que también aplaudir y destacar los equipos tecnológicos de las empresas porque habían hecho un trabajo muy importante para poder conectarlos, para poder entregar información, para poder comunicarse entre ellos, que tal vez no lo vimos o no salió en la encuesta, pero debiera ser destacado. También lo otro que vimos que también fue importante es la participación de los directorios. Generalmente nosotros no hacemos poco esa pregunta. Hemos encontrado que hoy día los directorios toman una relevancia absolutamente distinta y prioritaria en las empresas, ya que ellos de alguna manera u otra dan el pie o muestran las iniciativas o como debiera ir la empresa, marcan un poco la pauta o los márgenes. Y ahí hemos visto también que han participado en los comités de crisis, por lo tanto, para nosotros este año es un trabajo de la fundación de poder impulsar la participación de los directorios o que personas y que el área de personas sea prioritario o tenga un lugar de conversación al interior de estos. Nada, quiero dejar un poco a la... Tenemos un gran panel, por lo tanto, Carolina, te Muchas dejo. gracias. Bueno, Isabel ya lo mencionaba, tenemos un interesante panel, nuestro invitado, la propia María Isabel, que también va a participar, Macarena Navarrete, socia principal de la consultora EY, Marcos Berdichevsky, me disculpo si no pronuncio bien el apellido, vicepresidente de Recursos Humanos de Finning, y José Antonio Garcés, director de Coca-Cola Andina. Me gustaría comenzar inmediatamente relacionando la primera pregunta con la completa presentación que nos dio Beatriz. Está claro. Oh, muy amable, gracias. Hay alguien que tiene Sí, el ya lo micrófono borra. encendido, les voy a pedir que... Listo, lo silencié, Carolina. Muchas gracias. De hecho, voy a aprovechar, antes de entrar a las preguntas, invito a nuestros participantes, a la gente que está viendo este webinar, a plantear sus dudas en el chat y al final de la conversación las podremos abordar. Ahora retomo. Contemplando la presentación que nos dio Beatriz, claramente se ve que las gerencias de recursos humanos están tomando un mayor protagonismo. Hay nuevos temas sobre la palestra: teletrabajo, salud mental, capacitación. Me gustaría preguntarle aquí a nuestros invitados en estos temas cuáles son los desafíos, las tareas pendientes en los que se debería avanzar. Le doy la palabra a José Antonio Garcés. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Isabel, a ti, muchas gracias por la invitación a la Fundación. La verdad que es muy interesante el estudio. Bueno, partamos por el tema, lo dijiste, Isabel, yo creo que esto parte antes de la pandemia, esto parte con la crisis que partió el 18 de octubre. Y es interesante porque la crisis es el mejor agente de cambio que tiene una compañía. O sea, la crisis es el agente que nos permite hacer un cambio rápido. O sea, las compañías tienen dentro de sus presupuestos y de sus proyectos, siempre quieren hacer cambios y muchas veces se demoran, pero las crisis te obligan a hacer cambios. Y yo lo voy a ver desde la perspectiva del directorio. Nosotros teníamos muchos proyectos de cambio y las crisis nos obligaron a hacer estos cambios. La verdad que nosotros, la relación con los departamentos de personas eran bastante fluidas, pero bastante menos de lo que es ahora. O sea, partimos con estos comités de crisis donde nos relacionamos directamente con los departamentos de personas. Y hoy día tenemos una relación mucho más directa, mucho más protagonista. Es bien interesante lo que ha pasado. O sea, hemos participado desde el momento en que surge el problema del 18 de octubre en adelante, y después entramos a esta pandemia que pensamos que iba a durar bastante poco.
y es increíble como ustedes ponen ahí el problema que pasa del 2020, que era teletrabajo, y ahora pasamos al tema de salud mental. O sea, estamos entrando en un problema nuevo. O sea, esto te demuestra más que nada que allí hay una historia en desarrollo, que no sabemos lo que va a pasar para adelante. Pero nosotros como directorio, los desafíos que tenemos para adelante es efectivamente estar presente todo el tiempo en las cosas que van a ir pasando en adelante, y estar apoyando al departamento y al área de recursos humanos, apoyándolo con recursos y con gestión para que efectivamente se apliquen todas las cosas necesarias para darle la seguridad sanitaria, la seguridad mental y de trabajo a todos nuestros colaboradores. O sea, hoy día se le dedica una gran importancia a las personas que siempre se le dedicaban, pero se le dedica mucho tiempo dentro de los directorios. Hoy día se han generado KPIs que antes no existían, se miden en los informes que se generan todos los meses. Entonces aquí hay un cambio bien importante. Lo mismo que son los diálogos con los sindicatos, los diálogos con nuestros colaboradores, cosas que antes eran bastante menos, hoy día se han impulsado mucho más. O sea, hay una correlación más fluida y eso es un poco lo que es el desafío que hay de aquí para adelante por parte de los directorios. O sea, eso es lo que yo te puedo opinar como partida. Gracias, José Antonio. Macarena, no sé si le gustaría complementar. José Antonio ya planteaba algunos desafíos en esa línea. Claro, claro que sí. Me tomo un poco de lo que dice María Isabel y decía José Antonio. A mí la verdad es que me pasa quizás un poco que me sorprende aún desde la perspectiva nuestra, que no haya más involucramiento aún en el del directorio, por ejemplo, en los comités de crisis, que no haya más participación del área de recursos humanos en los directorios, que lo que mostraba el estudio. No me imagino, y claro, esto puede tener que ver, ¿cierto?, con que todos operamos en áreas de la economía muy distintas y con estructuras de empresas muy distintas, pero en tiempos en que el manejo de las personas se ha impactado de manera tan significativa y en tiempos en que el manejo de la crisis es una de las cosas fundamentales, si no la más fundamental. No me imagino mucho cómo queda el directorio fuera de eso, y en ese sentido me llama la atención que no sea más aún, y yo creo que esto es parte de un proceso de concientización del directorio, de su labor de dirección real de la empresa, en el sentido que la responsabilidad se puede, las labores se pueden delegar, pero la responsabilidad no se puede delegar. Acá en temas de cuáles son los temas que vienen, yo creo que hay temas que llegaron para quedarse, y el tema del teletrabajo es uno de ellos. O sea, el teletrabajo puede ser que no sea en algún momento para empresas como nosotros la única opción, y que tengamos la posibilidad de pasar a un trabajo híbrido, pero igual, estando en un trabajo híbrido, en que el teletrabajo es una parte importante de la forma como vamos a seguir trabajando, hay muchas preguntas que resolver. Y el área de recursos humanos está trabajando fuertemente en eso. Temas como temas de flexibilidad, porque nuestra actual ley de teletrabajo y la forma como está pensada es de una rigidez muy superior a la realidad de las necesidades de las empresas. Y hay que trabajar en eso, hay que trabajar sobre cuáles son los beneficios que van a tener las personas que estén trabajando remotamente, cuáles son los seguros que van a tener las personas que no están trabajando remotamente, cuáles son los aforos que les van a permitir trabajar con seguridad. Tenemos que hablar de, en el caso, por ejemplo, nuestro, que tenemos muchos trabajadores que no están sujetos a jornada de trabajo, tenemos que hablar de
cómo vamos a hacer de todas maneras para entender cuando la carga de trabajo, quizás en temporadas de alta, sea demasiado pesada y tenemos que preocuparnos de financiar aparte cosas como la colación, porque no es razonable pensar que van a tener tiempo para, junto con el trabajo que están haciendo, ¿cierto? Además, hacer demasiadas labores del hogar. En los beneficios de maternidad, las mujeres se están quedando muchas veces trabajando en sus casas ahora, y eso va a seguir. ¿Cómo hacemos con el beneficio de maternidad? Nuestras mujeres ya no pasan a dejar a sus hijos a las salas cunas camino a la oficina. ¿Cómo hacemos para proveer recursos para que puedan tener cuidadoras en sus casas? Porque no es posible, o al menos no es posible en toda su magnitud, llevar a cabo el trabajo de la manera que se espera, al mismo tiempo que desarrollar todas las labores de cuidadora de los hijos, por cierto, y a veces también de personas enfermas o mayores. Tenemos que trabajar en temas de salud, tenemos que ver cómo vamos a hacer para asegurarnos que esos procesos de salud estén bien, los procesos de vacunación. Tenemos que ver qué vamos a hacer en el caso de las celebraciones. Las celebraciones son hitos muy importantes en las empresas y son hitos de alguna manera de contacto íntimo. Y yo creo que ya estamos todos un poco cansados de happy hours virtuales, y por más que lleguen cajitas a las casas y cosas, se hace difícil que realmente exista ese sentimiento, ¿cierto? De que es una celebración real, y ahí tenemos que encontrar ese modo de encontrarnos nuevamente. Tenemos que encontrar el modo de seguir avanzando para renovar los liderazgos, para promocionar, para profesionalizar. Y hacer todas estas cosas a distancia requiere mayor trabajo. Tenemos que pensar en cuál es nuestra malla de capacitación ahora. Quizás la capacitación ahora es un poco diferente en estructuras como las que estamos. Urge tener modelos menos jerarquizados. Hay que poner más empeño en capacitación en temas de trabajo con modelo agile. Hay que capacitar fuertemente a nuestros trabajadores sobre la manera de manejar equipos virtuales o pertenecer a equipos virtuales, que es un poco diferente. Tenemos que estarle tomando el pulso al clima, encontrar formas de recibir feedback, ver cómo vamos a manejar este tema de salud mental. Porque yo creo que no hay a quien la pandemia no le haya afectado de una manera u otra. Esto es muy fuerte emocionalmente. Y además, todo esto que nos está pasando ocurre al tiempo que la vida sigue siendo vida y sigue siendo normal, y las empresas necesitan trabajar en otras cosas, en temas de modernidad, que ya no tienen que ver con la pandemia. Necesitamos trabajar en temas de progreso, en mejorar nuestra conciencia sobre, en el caso de nosotros, en que la diversidad es muy importante para nosotros en Iguay, sobre sesgo inconsciente. Necesitamos encontrar la manera de difundir, en el caso nuestro, que creemos en eso entre nuestros profesionales, por qué la empresa está tomando medidas como adherir al sí quiero en la iniciativa de matrimonio igualitario. En fin, necesitamos hacer todo eso que habríamos normalmente hecho para desarrollar a nuestros profesionales, para estar afuera con ellos y hablar de los temas que a ellos les importan. Viene todo un proceso constitucional ahora. ¿Qué posición vamos a tomar la empresa? ¿Cómo vamos a manejar esa delgada línea entre estar en los temas del hoy, pero tampoco caer en el tema político? Mucho En fin, desafío pendiente, Macarena. muy Demasiada desafiante. cosa pendiente. De hecho, justamente tomando lo que tú planteas y aprovechando que tenemos a Marcos aquí, que es vicepresidente de Recursos Humanos de Finning, saber un poco también cómo se han ingeniado para dar respuesta a estas nuevas demandas, porque claro, los trabajadores también están requiriendo mayor preocupación por parte de sus empleadores en temas de salud mental, salud, hay nuevas inquietudes, la gente está asustada. Saber un poco desde tu experiencia cómo se las han ingeniado para abordar estos nuevos temas. Sí, gracias. Primero agradecer a todos a la Fundación por la invitación. A mí lo primero que me gustaría decir es que me parece que estos temas no son nuevos, ¿eh?
estos temas vienen, y si uno hace una recapitulación de los temas, la verdad es que se va a dar cuenta de que ya llevan varios años. Lo que pasa es que lo que nos ha ocurrido desde el 2019 o desde la crisis que tuvimos social y pasando por la pandemia, nos ha puesto en evidencia de manera muy clara los problemas que tenemos. Yo no creo que tengamos un problema de salud mental producto de la pandemia los últimos 12 meses. Yo creo que se exacerbó probablemente los últimos 12 meses. Tampoco creo que tengamos un problema o que el desafío de teletrabajo haya surgido los últimos 8 o 10 meses. Muchas empresas partimos con el tema de teletrabajo ya antes de esto, y probablemente el problema que había detrás no era el problema de teletrabajo, era un problema de confianza. Era un problema de confianza entre la administración, los trabajadores y la dinámica que se da entre la organización. Lo que va a venir hacia adelante no es un problema nuevo, que es el problema de la productividad. Chile tiene un problema de productividad y por lo tanto esto no es un problema de los últimos 2 años. Entonces lo que quiero transmitir es que acá el problema de fondo, creo yo, ha sido un problema de lectura. Ha sido un problema de lectura respecto a la realidad en la cual operan las empresas en nuestro país. Y en eso hay empresas que han entendido una realidad de manera mucho más pragmática y concreta a partir de lo que ha vivido la pandemia, y otras empresas que obviamente se han visto de sopesón enfrentadas a estos desafíos. En ese contexto, creo que el problema que hemos tenido, tanto las administraciones en las empresas, los directorios probablemente, y sin lugar a duda, dirigentes sindical y el mundo sindical y laboral propiamente tal, es de no entender y no tener una clara lectura. Si uno pregunta respecto a la velocidad de implementar el teletrabajo a las organizaciones sindicales hace 4 o 5 años atrás, probablemente era de un cierto recelo. Y si uno le preguntaba a la administración, también te planteaban de que había recelo porque había un tema de confianza. Entonces, yo soy un poco escéptico respecto, perdóname que lo plantee así, respecto a que la pandemia y la crisis social nos trajo problemas nuevos. Yo creo que lo que pasó es que finalmente los coloca sobre la mesa. Dicho lo anterior, ¿cuáles han sido las maneras de enfrentarlo? Yo creo que acá una de las maneras de enfrentar el problema o los desafíos, primero, yo soy psicólogo y por lo tanto creo que la conversación, la catarsis, el plantear los puntos de vista ayuda. Ese es el primer paso. Y eso lo vimos el 2000 con la crisis social, donde hicimos grupos de contención, trajimos a algunos expertos donde la gente pudo expresar y conversar y manifestar sus inquietudes. Era muy evidente en ese momento cuando tú escuchabas a la gente y decía, oiga, me están robando, no puedo salir en la esquina de mi casa, me asaltan, etc. El hecho de que la gente lo verbaliza dentro de la empresa en un grupo de contención, creo que ya hay un tremendo avance. Dicho lo anterior, lo que ocurre después de la pandemia respecto a la preocupación por las personas, nosotros trabajamos en una empresa donde nuestro principal activo son las personas. Entregamos y producimos servicios de mantención a bienes de capital en contextos de empresas en la minería o la construcción. Si una persona se equivoca al operar algo, eso puede significar la muerte de ese trabajador. Por lo tanto, nosotros tenemos una cultura de mucha preocupación en los temas de cuidado integral de las personas y por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad personal, psicológica, de higiene, etcétera, son elementos centrales. Evidentemente, al igual que todas las empresas, aceleramos toda la preocupación en materia de salud mental, en materia de teletrabajo y otros, digamos. Por ejemplo, creo que el colocar a disposición de los trabajadores mecanismos de contención psicológica ha sido extremadamente importante, dependiendo del nivel. Hay niveles donde primero está el bienestar y el balance de calidad de vida, pero después también todo lo que involucra el apoyo psicológico individual a través de telemedicina o telepsicología son aspectos bien valorados por los trabajadores. Todo lo que se ha hecho en materia de cuidado desde el punto de vista de protección para evitar la pandemia, el acelerar y el aumentar la posibilidad de pesquisar casos estrechos de manera mucho más estricta de lo que lo hacen los mismos protocolos de salud, me parece que son también mecanismos que han ayudado en este proceso. Así que yo creo que desde esa perspectiva, el rol que también han tenido las gerencias de recursos humanos administrando la crisis, creo que es central, porque no solamente traen solución desde el punto de vista de gestión de personas, sino que tienen y están obligadas a traer la voz del mundo laboral, ¿ya? Y nosotros tenemos la obligación. Si bien esta no es una responsabilidad solo de las gerencias de personas,
porque esa es una responsabilidad que para cualquier ejecutivo debiese ser el establecer buenos vínculos de comunicación con dirigentes sindicales, con los grupos de interés en la cual opera una empresa. Cuando digo grupo de interés, por de pronto las comunidades, por de pronto cualquier grupo de interés con el cual se relaciona la empresa. Entonces, finalmente, las gerencias de personas, yo creo que en este contexto son un gran articulador, facilitador, donde evidentemente el rol clave de ellos es construir confianza para que ejecutivos se puedan conectar de manera correcta con estos grupos de interés. Así que, y yo creo que finalmente algo que ha cambiado es que de tener una mirada extremadamente economicista y de rentabilidad en la empresa, se ha puesto una mirada mucho más sociológica, psicológica, inclusive política, de cómo operan las empresas, y eso creo que ha cambiado y ha evolucionado los últimos 2 o 3 años en Chile, creo, de manera sideral. Marco, y tomando justamente lo último que planteabas y algo que también mencionaba Macarena en su comentario, este tema de que los resultados mostraron que aún hay un desafío pendiente respecto a qué tanto participan, por ejemplo, los mismos comités de crisis, los directorios y los sindicatos. En esa línea, ¿cómo los equipos de recursos humanos podrían ayudar a que estos dos actores se inserten de mejor manera en las diversas soluciones, conversaciones que tienen que definir las empresas también? Sí. Mira, una experiencia positiva que nosotros tuvimos para la crisis social fue que en la zona norte, en Antofagasta particularmente, establecimos un comité de crisis, y en ese comité de crisis invitamos a algunos dirigentes sindicales a participar y ayudarnos a tomar decisiones pragmáticas y operacionales. Mira, por ejemplo, en ese momento había que cambiar los turnos porque habían restricciones de toque de queda en su momento. Lo mismo que pasa ahora. Bueno, el cambio con el toque de queda implica cambiar la jornada, cambiar la forma de operar. Eso no lo puedes hacer solo, tienes que hacerlo con ayuda de los dirigentes sindicales, tienes que hacerlo con ayuda del mundo laboral. Por lo tanto, el invitarlos, el hacerlos partícipe en comités de crisis zonales, operacionales, creo que es una buena manera de generar confianza, desarticular problemas y ayudar para que operacionalmente las empresas funcionen. Este es como un matrimonio, donde evidentemente ambas partes tienen que ayudar para destrabar problemas que tú logísticamente te vas enfrentado. Si tienes que cambiar un turno, implica cambiar una serie de papeles, administración, etc. Cuando tienes a la parte que evidentemente tiene una conexión con el mundo laboral y te puede ayudar en eso, bienvenido. Y por lo tanto, hacerlos partícipes a mí me parece una muy buena medida. En los comités de crisis. Gracias, Marcos. José Antonio, en tu experiencia, ¿cómo ha sido, cómo se han involucrado ustedes en la toma de decisiones o en la definición de soluciones en la crisis? Estás sin micrófono. Detallitos de los webinars. Primero voy a tomarme un poquito lo que dice Marco. Efectivamente, el rol que han jugado las gerencias de personas ha sido clave en este tema. O sea, eso de todas maneras. Y lo otro, que el tema económico no se pierde. Y es muy importante eso, ¿ah? O sea, sigue siendo muy importante, y eso tiene que existir porque si no la empresa se muere. Eso es un dato, ¿ah? Lo que pasa aquí es que pasa a ser mucho más protagonista el tema de las personas, sin perder el tema económico. Ahora tú me preguntas el tema cómo participa el directorio. Efectivamente, en el caso particular de nosotros, ha tomado un lugar bien protagónico, o sea, está un poquito descolocado con respecto al estudio que tienen ustedes. La experiencia nuestra fue un poquito distinta, y como yo comenté al principio, esto partió un poco con la crisis social. Cuando fue la crisis social, eso nos obligó un poco a participar mucho más como directorio en este tema. Te cuento un poco. Este directorio, en el caso nuestro, es un directorio de una compañía bastante grande, que tiene operaciones en Brasil, en Chile, en Argentina, en Paraguay. Una compañía, y yo les cuento tal cual, que tiene operaciones y que un poco sus grandes objetivos eran colocados. Es una compañía que es listada en Nueva York, y donde sus objetivos eran un poco puestos en las bolsas extranjeras. O sea, nosotros nos observan mucho nuestros resultados afuera. Nos dicen, oye, ustedes tienen que ganar tanta plata y todo. Es bien fuerte este tema que voy a decir yo. Entonces, un poco nos movíamos en ese tema. Es bien duro. Pero
con el tiempo íbamos trabajando y hoy día hemos un poco dado vuelta a este tema y hemos tratado de meter el tema de una forma distinta en el directorio. Y hemos dado vuelta a los KPI. Estamos presentando hoy día en el directorio, presentamos primero las personas y después los resultados. Le hemos quitado números al directorio. Es bien curioso, pero los números, ponte tú, de no sé, resultados, las utilidades, todo, eso es lo último que se presenta hoy día en el directorio. O sea, antes de eso se presentan números de seguridad, números de clima. O sea, es mucho más importante hoy día presentar números sobre satisfacción del cliente, satisfacción de las personas. Eso va por sobre los números de resultados de VIPTA y todo ese tipo de cosas. Sin nunca dejar eso de lado, porque es muy importante que las compañías tienen que ser rentables porque tienen que seguir funcionando. Ahora, en términos de involucrarse como directorio, en todos estos comités de crisis, es muy importante que estén presentes. O sea, nosotros estamos presentes, estamos muy conectados con la administración, le hemos dado un apoyo, los cuales ellos, o sea, la administración nos ha pedido ese apoyo y para ellos ha sido muy importante estar presente. Las gerencias de recursos humanos están presentando ahora, no hay ningún directorio en que no presenten. Antes no era muy habitual que presentaran todas las cosas. Los temas sanitarios presentan siempre se están presentando todas las cifras sanitarias, todos los temas, cómo está el tema del COVID. Eso es habitual. Por lo cual hay un involucramiento bastante permanente, llamémoslo así. O sea, el caso nuestro es bastante conectado. Hay comités además de personas, en el cual hoy día los comités de personas tienen al menos 3 o 4 directores que conforman esos comités, más la administración, lo cual antes estaban conformados por un director, hoy día participan por lo menos 4 directores, los cuales ellos reportan al directorio, por lo cual hay una participación constante de directores en todos los comités, que al final son comités de personas, o sea, hay una participación directa. Y una comunicación, hoy día las plataformas de comunicación son bastante más fluidas que antes, existen grupos de comunicación directa, o sea, hay una comunicación bastante más fluida de lo que había antes. Hoy día tú no tienes que reunirte para poder estar comunicado, sino que hay plataformas de comunicación desde lo más simple, que son grupos de WhatsApp, que estás comunicado directamente. Pero hay un involucramiento mucho más directo de lo que había antes. Antes el directorio era una cosa mucho más dura, mucho más formal. Estos eran directorios muy grandes que se reunían una vez al mes, eso ya no existe. O sea, hoy día es una cosa totalmente distinta. De hecho, ya no existen los directorios presenciales, ya no existe eso. Ya no hay. Ya no. Exactamente. Que... Tomando lo que plantea José Antonio, ahora me gustaría saber un poco más de la experiencia de EY. Me consta que han hecho también un montón de iniciativas para efectivamente fortalecer las comunicaciones y la implementación de mejores medidas en este contexto. Saber un poco, en tus palabras, Macarena, ¿qué es lo que han hecho internamente para abordar estos temas con los diversos actores que componen la firma? Hemos tratado de hacer hartas cosas. Bueno, lo primero, tomando lo que decía José Antonio, claro, lo que decía José Antonio como que refleja, yo creo, el directorio de hoy en pandemia, es como lo que hace un poco donde deberíamos estar yendo, y el directorio de post-pandemia también. Yo creo que el directorio de los tiempos modernos, y eso yo creo que es algo que deberíamos tener presente como un poquito como norte. En temas de comunicaciones hemos tratado, por así decirlo, de pensar que sobrecomunicar es mejor que infracomunicar, que tenemos que estar comunicando mucho. Entonces, tenemos instancias muy distintas, tenemos reuniones colectivas que son simplemente para divertirse, en las que está prohibido no divertirse y intentar hablar de trabajo, digamos. Eso tiene que existir porque eso es lo que reemplaza el pasillo. Y el pasillo es importante en la vida de una empresa, es importante encontrarse con otro, es importante en el momento de tomarse el cafecito. Bueno, como esas cosas ya no existen, tienen que haber momentos en que nos juntemos, nos riamos, sepamos en qué estamos el uno, el otro, etc.
y eso son colectivas. Y también existen reuniones colectivas de trabajo. Y también tenemos reuniones individuales, y también de los dos tipos. Tenemos reuniones individuales de estar trabajando, digamos, normalmente, pero también tenemos reuniones individuales de permanecer en contacto, y reuniones individuales de entender el uno y el otro cómo estamos, y labores de mentores y consejeros para entender en qué están las personas de la organización, y cuáles pueden ser sus necesidades. El mundo actual en pandemia puede ser un mundo muy solo, entonces hay que tener mucho cuidado y tenemos que saber acompañarnos. Trabajamos bastante con encuestas, para entender el clima, cuando algunos resultados no vienen de la manera que nos hubiera gustado, en vez, ¿cierto?, de negarlos o tratar de cerrar los ojos, hacemos, eh, investigación, digamos, en pequeños grupos para tratar de ver de qué se trata lo que hemos encontrado. Entonces, y estamos haciendo comunicaciones en que, claro, son difíciles cuando hay muchas personas, pero estamos comunicando mucho desde la gerencia, por escrito, por video, en vivo, no en vivo, en fin, tenemos newsletters en tonos más amenos, tenemos comunicaciones más serias, tratamos de comunicar por redes sociales, por muchos distintos medios. Entendemos que tenemos muchos distintos actores que escuchan de muchas maneras distintas y estamos tratando de llegar con comunicación a todos ellos. No es fácil y ese es el camino que estamos tratando de aprender. Muchas gracias, Maca. En este tema también me gustaría sumar a María Isabel, que la parte de la fundación yo creo que han tenido que abordar este tema con un sinfín de sindicatos, empresas. Saber un poco, María Isabel, ustedes en la fundación, ¿qué tipo de experiencia han escuchado y dónde ves tú que, o sea, hacia qué dirección van las medidas que están funcionando de mejor manera? Estás muteada por si acaso. Para que actives tu micrófono, María Isabel. Lo tengo claro, ahora aprendí. Ahora sí. A ver, yo creo que la pandemia y la crisis social y todo nos ha vuelto mucho más humanos como personas, como gerentes, como empresas. O sea, no me cabe duda que en el fondo nos hemos tenido que poner en el lugar del otro y hemos tenido que ver, en el fondo, ha sido duro ver cómo nuestros compatriotas o compañeros de trabajo y todo se pueden enfermar, cómo están en la pandemia, qué ha pasado con sus familias, y en el fondo y también haberse visibilizado todas las distintas realidades que tenemos en el fondo hoy en día, puestas ahí, que están y que tenemos que encauzarlas, ayudarlas o ir solucionando o avanzando como país. O sea, y eso lo podemos ver en todos los ámbitos. Tal vez estamos viviendo, claro, las grandes empresas yo creo que tienen un rol muy importante que jugar en estos cambios, porque en el fondo primero emplean más que el 60% de la fuerza laboral. Y ahí y nosotros lo vemos en la fundación como un ecosistema, de alguna manera u otra en las grandes compañías conviven, es como un mundo, un país chiquitito, donde conviven empleados de distintos quehaceres, de distintas partes, de distintos territorios, donde están en distintos lugares también, como decía José Antonio, donde además tienen que trabajar con comunidades, también están insertos de repente en lugares donde hay más pobreza que en otros. Entonces, en el fondo, son como parte del termómetro que está un poco. Tienen que articular ahí con distintos actores todo el día. Y eso es un poco lo que queremos destacar aquí también, que vemos que las gerencias de personas y los mismos directorios y las mismas empresas se han volcado con una preocupación real hacia sus trabajadores y hacia sus comunidades para poder convivir o poder salir de esta crisis que no sabemos cuándo termina. Eso como que quiero como remarcarlo porque es tremendamente importante. Nosotros hemos visto que el diálogo hoy en día, la fundación como que se ha volcado un poco hacia el diálogo. Creemos que el diálogo como espacio transformador y no como espacio de negociación
es tremendamente importante hoy en día. Estamos un poco, hemos trabajado y estamos como con Fundación Nansen, hemos estudiado su manual que está en página web, que le aconsejo como verlo, y que en el fondo habla de este espacio, de que en el fondo lo importante del diálogo es el proceso más que los resultados, y que en el fondo durante el proceso iniciamos una transformación de las personas en donde cada opinión, a pesar de que piensen distinto, se incorpora en nuestro ADN de alguna manera u otra, y vemos cómo nuestra cabeza puede ir incorporando ideas que antiguamente nos sentíamos como dueños de la verdad e imponíamos en vez de conversar. Y yo creo que ahí es donde cuando Marcos dice, hemos hecho conversatorios para conocernos y para conocer a los trabajadores, creo que es tremendamente importante de aquí para adelante. Y ahí vemos que también tenemos que hablar de espacios de participación mayor, de una mayor transversalidad, y de verdad y pensar la diversidad no como, más bien como que todos somos distintos, no solamente adjudicársela un poco a quienes tienen más problemas o quienes tienen problemas de movilidad o incapacidad, sino como un tema de que somos distintos y todos queremos ser distintos de alguna manera u otra, pero en lo distinto está la parte de la riqueza, y ahí vemos en el fondo estas nuevas empresas que tienen que emerger, o esta nueva forma de organización que tienen que emerger, y vemos que el diálogo, el conocer, el mirar al otro, de verdad, uno habla mucho de lugares comunes, pero estos lugares comunes parecieran muy comunes, pero no son tan comunes porque nos cuesta mucho serlo. O sea, no es tan, o sea, tal vez, y yo le encuentro a Marcos tal vez razón en el sentido que los problemas uno los viene acarreando de hace tiempo, pero en el fondo, hoy en día como que o los solucionamos o los solucionamos. Ese es lo distinto. Y ahí veo que están las grandes empresas y preocupadas de eso, y yo creo que tienen que ser protagonistas en el mundo que estamos viviendo y en el Chile de hoy. Hay que ver cómo van a ser protagonistas o cómo podemos ser protagonistas, porque yo creo que es tremendamente importante. Y la otra cosa que no ha salido, pero quiero también sacar adelante para dejarlo también ahí, son las empresas contratistas, que creo que son tremendamente importantes, que las grandes empresas tienen, algunas, muchas, otras no tienen, pero creo que el rol ahí de las grandes empresas con sus empresas contratistas pasa a ser clave en estos momentos también, porque en el fondo también ahí en las empresas contratistas se marca tal vez una desigualdad distinta en quiénes son los trabajadores contratados y quiénes viven en las contratistas. Entonces creo que también es un esfuerzo de los empresarios, de las empresas, de los gerentes de recursos humanos, de comenzar a mirar más este espacio que no está dentro de la gerencia de recursos humanos, que está más bien en una gerencia aparte, y tal vez ahí debería mutarse en algo. Pero nosotros estamos apostando al diálogo. Yo creo que el diálogo bien hecho, el diálogo transversal, el diálogo que haga conocimiento y que podamos desde ahí sacar la iniciativa. Nosotros estamos haciendo con la SOFOFA también unos diálogos con los trabajadores y empresarios y directores de empresas. Y ahí también hemos visto lo importante que es que de repente los trabajadores sienten que todo se impone desde arriba y no se conversa. Entonces, también hay que conversar las iniciativas antes de imponerlas de alguna manera u otra para que todos nos sintamos parte de esta iniciativa. Van a tener una mejor acogida y van a tener mejores resultados. Eso también lo hemos visto que está pasando. Yo creo que las empresas están hablando de mayores espacios de participación.
estamos viendo también cómo tienen que ver cómo pueden remunerar mejor o cómo pueden remunerar de acuerdo a resultados. Eh, Testigos de primera línea le ha tocado ser en la Fundación, María Isabel. claro, estamos viviendo una época muy, a veces dolorosa, a veces difícil, a veces compleja, a veces esperanzadora. Exactamente. Tomando justamente lo que plantea María Isabel y aprovechando que nuestros participantes tienen muchas dudas, voy a proceder ya a preguntar algunas de las dudas del público, que hay preguntas bien interesantes y aquí me gustaría invitar a la gente del panel, por ejemplo, una de las preguntas apunta a una vez superada la crisis, ¿cómo creen van a ser las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores? Y quizás se va a fortalecer, se va a mantener el mayor diálogo que hay ahora. Partí por Marcos, no sé cómo ves este tema. Eh, Mira, una muy buena pregunta, ¿ah? La verdad es que me gustaría hacerme cargo también de un comentario que hace antes de esto José Antonio respecto a la exigencia que tienen las empresas, sobre todo las que transan internacionalmente y que alocan capital de inversionistas, ¿ah? Y en esto el desafío que tenemos, digamos, ¿ah? El CEO de BlackRock ha sido muy claro, por ejemplo, que ellos van a alocar capital en aquellas empresas que demuestren sustentabilidad en el largo plazo, por lo tanto van a dejar y van a desinvertir en empresas donde evidentemente no solamente la rentabilidad es un aspecto central, sino que la sustentabilidad es obviamente una materia relevante. Por lo tanto, las empresas grandes que transamos en distintas bolsas en el mundo y que alocamos capital, nos vemos enfrentados a este desafío con un rigor relevante. Y obviamente las empresas más pequeñas tienen un desafío en esta magnitud desde otra perspectiva. Por lo tanto, la pregunta respecto a relaciones laborales hacia el futuro me parece que tiene dos componentes. Uno, respecto a los mecanismos de cambio estructural que puede enfrentar el país en materia de relaciones laborales. ¿Qué quiero decir con cambios en los mecanismos estructurales? Bueno, si por ese motivo el país avanza a esquemas en los cuales pueden haber negociaciones ramales o con mucho mayor fortalecimiento de condiciones interempresa, como lo vemos en otros países, eso puede cambiar y va a cambiar evidentemente los equilibrios de poder y probablemente las relaciones laborales pueden ir encaminadas en una determinada lógica. José Antonio escuchaba que tiene operaciones en Argentina, nosotros también tenemos operaciones en Argentina, y la verdad que las relaciones laborales en Argentina, en esquemas con mecanismos paritarios de interempresa, son bastante desafiantes y complejos. Tienen algunas ventajas, pero realmente tienen lógica bastante compleja. Por lo tanto, yo esperaría que ojalá mantengamos esquemas laborales en los mecanismos estructurales que hoy día existen, con características bastante similares, donde el tipo de negociación sigue siendo evidentemente dentro de las empresas, donde evidentemente los sindicatos tienen la prevalencia de la negociación. Por lo tanto, va a depender en ese aspecto de los cambios estructurales que en materia laboral se den. Lo que sí creo que va a cambiar es, y que ya está cambiando, creo que va a evolucionar, tiene que ver con la manera de relacionarse. Y yo creo que en ese aspecto que uno podría decir que es más intangible, que de alguna manera es mucho más soft, yo creo que se ha puesto lo que estamos conversando hoy día, que las relaciones laborales van a ser mucho más vinculantes, mucho más equilibradas, donde van a haber mayores niveles de confianza, van a haber mayores niveles de participación. Yo creo que hay una mayor predisposición de administración, del mundo sindical, del mundo laboral, a tener mejores mecanismos de comunicación. Creo que hay un desafío respecto a la lectura correcta de las demografías dentro de las organizaciones. Y yo creo que el mundo sindical no ha estado leyendo de manera correcta la demografía y los intereses que tienen los distintos grupos dentro de las empresas. Los jóvenes que hoy día están trabajando en las empresas tienen probablemente menor interés de participar, son mucho más individualistas y eso genera una complicación probablemente al mundo sindical. Para la administración, evidentemente, tener esquemas segmentados de propuestas laborales y de beneficios se le definitivamente transforma en un problema de equidad general a la hora de entregar soluciones. Entonces, yo creo que van a haber tres grandes desafíos en materia laboral. Primero, ¿qué va a pasar desde el punto de vista estructural? El ordenamiento de alguna forma laboral jurídico y finalmente, por lo tanto, ahí, ¿cuáles van a ser los rangos de poder
que en materia laboral va a tener el mundo de la empresa. Segundo, van a cambiar las relaciones laborales desde el punto de vista de las dinámicas de interacción, comunicación, participación. Y tercero, hay un tremendo desafío respecto a cómo vamos a leer bien la demografía y las audiencias dentro de cada organización para evidentemente llevar de manera correcta las relaciones laborales hacia el futuro. Exactamente. Muchas gracias, Marcos. En función del tiempo y la gran cantidad de preguntas que nos han ido llegando, iré seleccionando algunas para particularmente algunos panelistas con los que los temas podrían ser más afines. Ahora me gustaría preguntarle a José Antonio, alguien del público plantea que aprovechando de que ahora las relaciones son más horizontales, efectivamente hay una mayor participación de los directorios, particularmente en el caso de Coca-Cola, saber si es su juicio que en virtud de las confianzas y para mejorar los KPI, si cree que los directorios se animarían a invitar a la mesa a directores sindicales a sesiones virtuales, por ejemplo, para que participen, den sus opiniones. Este también es un tema que ha estado en el tapete en la última semana. ¿Sabes tu opinión al respecto? Mira, me encanta la pregunta porque de hecho me quería hacer cargo del comentario de Luis que aparecía en el chat, en que decía que no habían participado nunca en un comité de crisis, sino que habían sido informados de las decisiones tomadas. Me encanta la pregunta, ¿por qué? Porque yo creo que es un desafío, ¿ah? Y yo lo voy a tomar como un desafío personal. A mí personalmente me ha costado un montón, me costó un montón de alguna forma tratar de entrar a estos directorios bastante duros. Vuelvo al tema, Marco, que yo dije de que este era un directorio duro. Nosotros tenemos, piensa tú, nosotros tenemos todo este tema que tú hablas de BlackRock y todo, nosotros estamos totalmente metidos en este tema. O sea, más, tenemos todo lo que es ¿cómo se llama? La memoria, reportamos todo este tema, la ESG, todo esto lo hacemos. Pero igual tenemos un directorio muy duro, ha sido muy complejo hacer este tema. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es cómo hacemos participar efectivamente ver cómo, y esto yo lo he hablado mucho con la Fundación y con la Isabel, cómo hacemos efectivamente participar al directorio, al sindicato a nivel de comunicación con el directorio. Y eso lo vamos a hacer, ¿eh? Es un desafío que tenemos. Entonces, a nivel de comité, ver cómo hacerlo, en qué instancia hacerlo. O sea, la pregunta es cómo lo hacemos. Aquí hay distintas instancias de hacerlo. Se puede hacer a nivel de planificación estratégica, hay que ver cómo hacerlo. Yo creo que hoy día se va evolucionando a eso, a que efectivamente no se llegue a comunicar, llegar y decir, mira, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí no hay que decir, oye, hay que hacer tal cosa, sino que más que nada preguntar. Todo esta forma de diálogos que ha formado hoy día la fundación entre empresarios, entre directores y sindicatos ha sido muy importante. Ahí se ha generado un diálogo donde se han sacado prejuicios y todo. Y yo creo que las grandes empresas tienen que llegar a eso, o sea, los directores tienen que llegar a una comunicación importante con los sindicatos y romper ciertos prejuicios y todo. Entonces yo creo que efectivamente se tienen que generar instancias de conversación, no solamente en las negociaciones colectivas, sino que unas conversaciones permanentes, y no solamente con las gerencias de personas, ni tampoco con las gerencias generales, sino que llegar también a conversaciones con los directores. O sea, se tiene que romper un poco esa diferencia tan importante que existe entre un directorio y los dirigentes sindicales. O sea, hay como, una vez me pasó en una conversación en que se habla de que el director está muy lejano de lo que es el sindicato. Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío. A lo mejor algunas empresas lo tienen resuelto, otras empresas no lo tienen resuelto, pero yo creo que ahí si uno quiere esa horizontalidad, puede ser que muchas empresas lo tengan resuelto, otras no. Yo creo que ahí hay un gran desafío. Entonces, es un tema no resuelto y hay una gran oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad para adelante y esta crisis nos ayuda mucho. La Isabel tiene razón. Yo creo que esto nos ayuda a humanizar, a darse cuenta de que la comunidad donde estamos
nos ha permitido mirar hacia el lado, darte cuenta en qué barrio estás, quiénes están al lado tuyo. Nos ha ayudado también a darnos cuenta dónde viven la gente, nuestros colaboradores. O sea, darnos cuenta quiénes son los terceros que trabajan con nosotros. O sea, esto ha ayudado mucho a permitir ver efectivamente muchas cosas que antes no mirábamos. Entonces, yo creo que el tema de la relación con los sindicatos, también con la gente que no está sindicalizada, yo creo que aquí hay un tema de comunicación y todo, entonces yo creo que aquí hay un gran desafío y hay que hacerse cargo de ese tema. Perfecto. Eso. Gracias, José Antonio. Ahora me gustaría consultarle a Macarena, aprovechando de hecho que tú lo planteaste en tus comentarios, el tema de qué hacer con las mujeres, estas nuevas medidas de conciliación, saber un poco si crees que estas diversas medidas que han implementado las medidas para las empresas, perdón, para la conciliación trabajo-familia, este mayor apoyo a los trabajadores que tienen niños con homeschooling, saber un poco si crees que se van a mantener en el tiempo o son más bien medidas que probablemente únicamente responden a la contingencia actual. Yo espero que estas medidas se mantengan en el tiempo y espero que se mantengan en el tiempo no respecto de las mujeres. En Chile tenemos un problema muy serio respecto de la corresponsabilidad en la educación de los hijos, en el cuidado de los adultos mayores, en el trabajo al interior de la familia. Las estadísticas son, la verdad, muy lamentables cuando se ve la cantidad de tiempo que dedican hombres y mujeres a estas diferentes labores. Yo creo que en una sociedad más moderna debiéramos poder al interior de las familias repartir estas labores de manera más equitativa. Y en ese sentido, para poder repartir estas labores de manera más equitativa, se hace necesario entender que esas labores son necesarias hacerlas, no se hacen solas, y nuestra gente está trabajando en eso. Y entonces yo creo que todo esto tiene que ver con la forma como uno reacciona, o sea, hay que dar flexibilidad. Hay que dar flexibilidad, por ejemplo, para que los grupos de trabajo se pongan de acuerdo en qué horarios van a trabajar y en qué horarios no. Tiene que poder ser que un padre o una madre manifieste que preferentemente no sea contactado en este horario porque es el horario en que ayuda a sus hijos a estudiar. Y tiene que ser perfectamente normal que uno llame a una persona y que esa persona en ese momento no esté frente al computador porque está llevando a su hijo o hija, padre, madre, al doctor. Yo creo que esas cosas tienen que empezar a pasar, ¿no? Y tiene que ver con la normalización. Y acá lo más importante creo yo que es la normalización al nivel del liderazgo. O sea, si es que a nivel del liderazgo de la organización uno no normaliza este tipo de conducta, los profesionales de la organización nunca van a sentir que tienen derecho a eso. Entonces, yo creo que es importante que si en algún momento, por ejemplo, en el caso mío, que soy la gerente general de la empresa, en algún momento tengo que apagar la pantalla o el audio para contestarle a mi hijo. Yo si estoy en una reunión de oficina tengo que decir, perdona, tengo que atender un momento a mi hijo. No puedo decir, disculpa, me está entrando una llamada de un cliente sumamente importante, digamos. O sea, no es apropiado, no es lo que hay que hacer. No es, lo que hay que hacer es transparentar, ¿ya? Que la vida, que el cuidado es algo normal, en el que todos participamos, que todos compartimos y a lo que todos tenemos derecho. Y eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Creo que hoy día que el computador para muchos de nosotros se metió en nuestras casas, cuando llamamos por teléfono a través del computador o del medio que ocupemos, cuando nos contactamos, quizás una primera pregunta a hacer es si este es un buen momento, porque en ese lugar la persona hace toda clase de cosas diferentes aparte de trabajar. Creo que hay medidas casi higiénicas ya que hay que tener presentes, digamos, hay ciertos horarios en los que uno no debería tratar de no llamar,
ciertos horarios en los que uno debería tratar de no escribir. Y esto no tiene que ver con grupos que trabajan en horarios de trabajo, que no es el caso de la mayoría de la gente nuestra. Tiene que ver simplemente con sentido común. Si uno quiere que la gente pueda almorzar tranquila, claro, llamar a la hora de almuerzo no es el horario más óptimo. Llamar en la noche, en el horario en que las personas ya deberían estar descansando. Entonces yo espero que esto se normalice, siga y se profundice. Y creo que todo esto tiene mucho que ver con la flexibilidad, y esa es una de mis preocupaciones sobre la ley de teletrabajo, que no entiende la flexibilidad de este modo que yo la estoy describiendo. La flexibilidad, creo yo que tiene que ser una flexibilidad para ambos lados, una flexibilidad desde la perspectiva de la empresa, que es flexible con el trabajador, que entiende que el trabajador a veces en comillas horario de empresa tiene que hacer vida personal, y que entiende también la persona, por ende, que a veces la empresa puede ser que se inmiscuya en malos momentos y que la empresa va a tratar de no hacerlo. Yo creo que hay que trabajar en todo eso, creo que hay que propender fuertemente, hay que hacer realmente una campaña para que los hombres se tomen el postnatal masculino, hay que trabajar extendiendo el postnatal masculino. No hay manera que esto vaya a mejorar si es que no logramos desde la etapa muy temprana desarrollar un apego entre los padres hombres y sus hijos para que esta corresponsabilidad y este cuidado siga a lo largo de la vida. Muchas gracias, Macarena. Voy a tomar una última pregunta de nuestros participantes, que hay varias. Le pido disculpas a aquellos que se van a tener que quedar con las ganas de obtener una respuesta, pero ya está una pregunta que quiero aprovechar de realizarla a todos los panelistas, y es que alguien en el público consulta cuáles han sido las principales rigideces más importantes que vislumbran en la normativa sanitaria y teletrabajo. Ya Macarena planteaba que hay temitas que son muy rígidos, pero saber un poco cuáles son los que identifican principalmente y cómo creen se deberían abordar o mejorar con el paso del tiempo. Aprovechando, Macarena, que habló recién respecto al tema. Creo que por ejemplo, hay una rigidez muy fuerte que tiene que ver con la idea de que el teletrabajo tiene que pactarse por escrito y tiene que pactarse con anticipación y por periodos muy largos. En la vida eso no es así. Cuando los niños se enferman ahora, no se enferman para llevarlos al doctor en un mes más. Cuando existe un problema con un adulto mayor o una persona enferma en la familia, eso es ahora. Cuando se dan emergencias en las casas, eso es ahora. Y entonces la empresa tiene que tener flexibilidad ahora. Del mismo modo, en la vida, cuando existen necesidades laborales, algunas veces pueden esperar un poco y otras veces también son ahora. Y una relación moderna, una relación entre adultos, una relación no infantilizada, empleador-trabajador, es una relación en que ambos otorgan y entregan tratándose en igualdad de condiciones. Y yo creo que eso, en este momento donde más lo veo complejo, en la ley de teletrabajo, como decía, que creo que está extremadamente rigidizada, y creo que en la práctica lo que termina operando es el sentido común de trabajadores y empleadores, que por cierto, además, siguiendo lo que decía Marco, era el sentido común que operaba antes, porque la ley de teletrabajo entró, digamos, a propósito de la pandemia, pero antes ya muchas de las empresas ocurría el teletrabajo. Y esta flexibilidad además se va a ir demandando cada vez más también, porque no hay que olvidarse que toda esta situación que estamos viviendo, sin perjuicio, estamos en la mitad de la pandemia, que es como impactante. Empezó a ocurrir todo esto bastante antes de la necesidad de flexibilidad muy profunda, que fue también con el estallido social. Y eso va a seguir. Y los trabajadores no hay que, de nuevo, infantilizarlos, hay que tenerlos incluidos. No hay que preguntarles solamente sobre las cosas que los atañen como muy directamente. Los trabajadores tienen que estarse pronunciando sobre la labor de la empresa en la comunidad, sobre cómo tratamos a todos los stakeholders, no solo a ellos. Los trabajadores tienen que sentirse orgullosos de su empresa. Y para eso hay que darle un sitial mucho más relevante y considerado.
Exactamente. Gracias, Macarena. José Antonio, no sé cuál es tu impresión respecto a este tema, cuáles son los temas en los que se debería avanzar en la normativa y en la regulación sanitaria. Sí, es difícil porque resulta que, tiene razón Macarena, esta historia no ha terminado, ¿ah? Esto sigue, la verdad que es difícil programarse para adelante. Eh, ya pensábamos que estábamos listos, habíamos terminado, nos aparece esta famosa Delta, la nueva Delta Plus, ojalá que sea una cosa que se vaya a acabar, pero vemos que... Entonces, yo creo que es bien complejo, ¿ah? Es bien complejo. También este tema del teletrabajo es complejo porque es medio como... es muy inflexible, llamémoslo así, como dice la Macarena. Eh, lo ideal es que se den todas ¿cómo se llama? Las condiciones para que la gente esté bien, pueda trabajar tranquila y todo, y haya la seguridad que la gente pueda... Pues yo creo que hay que esperar un poco que efectivamente pase todo esto. Ahora sí va a cambiar la forma de trabajar de todas maneras, eso es un dato. Pero no podemos estar legislando en base a lo que está pasando en el cortísimo plazo. Aquí hay que pensarlo bien en el largo plazo. Y efectivamente hay que pensar de que tiene que haber una presencialidad importante. O sea, no podemos pretender de que la gente efectivamente se quede con esto está bien, es importante el teletrabajo, pero también este tema de la salud mental no hay que tomarla mucho en cuenta. O sea, aquí se requiere que la gente... Aquí lo que sí va a cambiar, que es importante, es que hay que tener claro en que la gente que trabaja con uno, o la gente que trabaja en las compañías, es importante la cercanía a los lugares de trabajo. O sea, puede ser de que aquí hayan cambios de los lugares de trabajo, que hay una adaptabilidad a los lugares donde se va a generar la presencialidad, para que no hayan tantos movimientos de un lado a otro. O sea, aquí puede haber un sistema de adaptabilidad, pero presencialidad de trabajo va a haber de todas maneras. Yo creo que ahí tiene que haber un poquito de ¿cómo se llama? Va a haber una forma distinta de trabajar de todas maneras. Pero yo creo que esto es una historia en desarrollo, donde hoy día generar tanta legislación es un poco complejo. Eso es un poco mi idea. Perfecto. Muchas gracias, José Antonio. Marcos, a modo de cierre, me gustaría saber tu impresión respecto a este tema. De primera fuente, a ti te toca implementar estas medidas, saber un poco cómo crees que se viene. No, mira, tengo la impresión de que las leyes y en general en materia laboral sigue siendo todo muy rígido. Las empresas necesitamos movernos con agilidad, adaptarnos muy rápido a los cambios de los contextos de mercado. Lamentablemente las cosas se hacen rígidas, yo creo, por nuestra cultura, por una cultura donde pensamos de que todo o alguien o algo pueden abusar y por lo tanto tendemos a escribir todo, a dejar todo tan redactado, que la verdad es que lo que único que demuestra eso es que los grados de confianza siguen siendo probablemente con algún grado de precariedad. Si uno lo mira, por ejemplo, en la ley de teletrabajo en particular, la prerrogativa que tiene el trabajador de volver al lugar o volver a trabajar presencialmente para aquellos que puedan, bueno, a la empresa eso le restringe las posibilidades de tener cuál es el espacio óptimo y por lo tanto definir de manera mucho más precisa su footprint que tiene que tener en un determinado mercado. Entonces, la verdad es que eso te genera una complejidad. En los temas sanitarios yo he visto mayor flexibilidad, probablemente hay sectores económicos en el país que te van a decir totalmente lo contrario, pero yo he visto al menos que la intención tanto del gobierno como en algunas cosas legisladoras ha sido de tratar de dar un grado de flexibilidad y de que las empresas traten de operar dentro de lo que se pueda. Si nuestra matriz productiva sigue estando muy centrado en la chimenea, en empresas con chimenea, que es lo que yo creo que finalmente todavía tenemos en gran medida, es importante la presencialidad. O sea, la presencialidad se hace
Nosotros partimos en un momento de pic con 30% de gente trabajando en teletrabajo y hoy día estamos con menos prácticamente del 10%, y en el largo plazo nos vamos a tener que mantener con menos del 10% de nuestra dotación porque es un trabajo presencial. Y es importante que las empresas así lo entendamos porque es nuestra manera de subsistir y de competir. Por lo tanto, sí estoy preocupado respecto a una intencionalidad de escribir y de restringir y de ser mucho más restrictivo en materia laboral en términos generales para adelante, y eso finalmente lo que le va a restar va a ser flexibilidad a las empresas, va a aumentar su carga laboral, va a impactar lo más probable en productividad y finalmente eso puede llevar a deteriorar la viabilidad de las empresas, sobre todo las más pequeñas y medianas. Y cuando uno escucha los proyectos de ley que están dando vuelta, sin lugar a dudas, generan un ámbito de preocupación que la verdad, para lo que está pasando con tasas de desempleo cercanas al 11% y con cargas laborales y costos que puedan venir, un escenario desafiante. Muchas gracias, Marcos. Le agradezco a cada uno de los panelistas por su respuesta y nuevamente al público. El tiempo era agotado. De ser posible, habría preguntado todas las consultas, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Ahora, a modo de cierre, le doy las palabras a María Isabel. María Isabel, muteada nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los participantes, a José Antonio, a Marco, a Macarena, muchas gracias a todos los que participaron en este espacio. Esperamos seguir de aquí para adelante haciendo este tipo de webinars con el premio, con las prácticas que levantamos en el premio Carlos Vial Espantoso. Y ahora, y los convido a todas las pymes que hemos visto que vemos que están en dificultades porque hemos tenido poca respuesta, a todas las pymes a postular al premio PYME Carlos Vial Espantoso. Estamos haciendo historias de resiliencia, es una postulación bastante simple en el cual están todas convidadas para que también podamos mostrar y visibilizar las prácticas de las pequeñas y medianas empresas y lo mal que lo han pasado y cómo podemos buscar iniciativas para que ellas sigan trabajando. Desde ya, muchas gracias y lo esperamos en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que se encuentren bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.